Bueno, hoy vamos a compartir un tema que titulé La mentira más común. Y si yo le preguntara a usted en esta mañana, cree usted que sea la mentira más común? Tal vez algunos pudiesen decirme, bueno, es esta, es aquella, diversas opiniones pudiesen dar aquí hoy acerca de cuál sería la mentira más común. Y cuando uno habla de mentira, tal vez el primero que le viene a uno a la mente de hablar de mentira es a Pinocho. Cuando yo oigo la palabra mentira, yo me acuerdo es de Pinocho. Y Pinocho, como ustedes saben, es un personaje de las comiquitas, una historia, un cuento de un carpintero que, bueno, que da vida a un muñequito de madera y ese muñequito de madera en algún momento pierde un poco los valores y comienza a decir mentiras y esa nariz comienza a crecer, esa naricita comienza a crecer, inclusive fue tantas las mentiras que hasta hojitas ya le estaban saliendo en la nariz a Pinocho, lo que quiere decir que había tal vez echado raíces muy profundas y ya estaba soltando sus primeras hojitas eh, esa naricita de Pinocho. Sin embargo, cuando hablo de esto, yo quiero hoy hablar específicamente de esa mentira más común y que en la Biblia la menciona, como es el autoengaño. El autoengaño es la mentira más común que usted va a encontrar en las Sagradas Escrituras y que hoy en día nosotros la vemos a diario. A veces nosotros mentimos a diario con esto del autoengaño y no nos damos cuenta. Y fíjate tú, quiero leer en Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 22 al 25, que dice de la siguiente manera: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Eh, Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicar. Y si alguien se cree religioso, continúa diciendo allí, y aparecen otro tipo de expresiones en cuanto a lo que Santiago viene relatando. Ahora bien, vamos a ponernos un poco en el contexto de este libro y del autor específicamente. No tanto del libro, sino del autor. Porque el autor acá es un hombre que tiende más a irse al cristianismo práctico que al cristianismo conceptual de doctrina. Santiago es uno de estos, de una carta, de hecho es una carta universal y se dice universal porque no va dirigida a una iglesia en particular, sino para todos, y es por ello que se califica como universal, ¿verdad? Y habla mucho de práctica de la fe. O sea, lo que enfoca Santiago es la practicidad de la fe y nos lleva de una manera muy directa, muy sincera y no busca agradar a nadie. Las expresiones de Santiago. Las expresiones de Santiago son muy rígidas, son muy firmes en su concepto, pero mantiene una postura muy firme contra la hipocresía y la religiosidad, llamando a los lectores a tener una vida práctica en cuanto a la fe y no tanto conceptual. Hay gente que pudiese hoy tener una fe conceptual donde se hacen, digamos, religiosos en ese sentido, rígidos y estrictos en ese sentido, inclusive rayando en el fanatismo, pero de practicidad nada. No practican nada, absolutamente nada de lo que es la fe, de lo que es el cristianismo. Y el cristianismo no es otra cosa que eso, es una practicidad de nuestra fe. No es solamente ser un oidor, sino ser un hacedor de lo que oímos. Y es ahí donde caemos en autoengaño. Cuando usted oye y no practica, usted se está engañando a usted mismo, porque se hace como el espejo, hace la comparación con el espejo, de que usted se mira y se va y se le olvida cómo era.
Es decir, que usted debe prestar atención a lo que está oyendo para posteriormente ponerlo en práctica. Y solo así usted podrá librarse de ser autoengañado y que el enemigo no use esa estrategia de autoengaño para hacerle creer cosas que no son y cuestiones que a veces malinterpretamos de la misma escritura que nos hacen desviarnos de nuestra fe. Así es que cuando Santiago habla de este aspecto, nos autoengañamos creyendo cosas que no son, nos autoengañamos tal vez creyendo que somos los mejores, que somos los más rectos en el asunto, y es allí donde es lo que Santiago está denunciando o Santiago está hablando. En cuanto a la practicidad, la única manera de que usted y yo podamos vencer el autoengaño es ser un oidor, pero a su vez ser un hacedor de la palabra de Dios, porque de esa manera nosotros llevaríamos el cristianismo de una manera correcta y verdadera. Y era lo que Marbeli leía hace un rato acerca de esto de Timoteo. Si hay algo que Pablo le pedía a Timoteo, era esto: que fuese transparente, que su conducta fuera acorde a su fe, que fuese acorde a lo que decía, que no se sintiera mal porque era un joven y que había gente tal vez mucho más madura en cuanto a edad cronológica y que eso no le afectara y que no fuese algún tipo de impedimento, sino todo lo contrario, que su conducta pudiese tal vez nivelar la balanza y mostrarse él como un hombre sabio, piadoso y prudente, aun cuando fuese joven, y que esa juventud no fuese el obstáculo para que la gente no fuese creyente verdadero. Todo lo contrario, que su ejemplo, su modelaje fuese inspirador para aquellas personas que tal vez pudiesen tener mucho más tiempo asistiendo a la iglesia, mucho más tiempo relacionándose con la palabra de Dios. Y esto es lo mismo que Santiago está hablando. Santiago está hablando que debemos ser consecuentes con lo que creemos en nuestras acciones. Yo no puedo decir que soy cristiano y me comporto de otra manera. Yo no puedo decir que soy creyente o creer en algo y mis acciones dicen que yo no estoy creyendo en eso que estoy diciendo. Entonces, ¿a quién estoy engañando? ¿A los demás? No, me estoy engañando a mí mismo. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta. Esa es la mentira más común que hay hoy en día y que podemos ver hoy en día. Ahora, eso comenzamos nosotros tal vez a racionalizar mucho las cosas. El ser humano tiende mucho a razonar mucho todo, a razonar a veces la manifestación de Dios, a razonar los milagros de Dios, las sanidades de Dios, a buscarle la vuelta a la palabra de Dios de una manera racional. Y hay muchos conceptos aquí que no tienen nada que ver a veces con tanta razón, sino más bien con práctica, con obediencia y con fe. No estoy hablando de que es algo mágico, pero sí es algo que es espiritual. Y a veces pensamos que entre la espiritualidad y lo mágico es un solo paso. No, es un abismo muy grande entre lo que es mágico y entre lo que es espiritual. En lo espiritual siempre va a haber un proceso en el corazón humano, porque cuando tú recibes a Cristo comienzas un proceso de crecimiento y de maduración espiritual que lo vas a completar, bien sea cuando morimos o bien sea si estamos vivos y Cristo regresa a la tierra. En ese momento se termina tu proceso de maduración espiritual. Ahora, fíjate bien, nos vamos a conseguir con muchas diferencias en cuanto a crecimiento espiritual. Porque si una persona que tiene 40 años en el Evangelio y Cristo viene cuando cumple 41 años, quiere decir que su madurez espiritual se llevó 40 años en cuanto a su trabajo y su esfuerzo. Pero si un año anterior, antes de que la venida de Cristo, viene una persona, reconoce a Jesús, cree en el Señor y camina 365 días aferrados a Cristo, su madurez espiritual va a ser, en comparación con el otro de 40 años, muy corta. Y es allí donde aparecen en Apocalipsis los niveles de recompensa y todo lo demás, producto del mismo proceso de los eventos ya finales, donde el Señor va a empezar a separar
sus hijos, como dice la Biblia, las ovejitas, las cabritos y todo esto. Es un proceso de selección que solamente le compete al Señor y no me compete a mí a decirle a alguien, no, mire, usted va para acá, usted va para allá. No, es un proceso de selección que está establecido en la Escritura y que solamente la va a gobernar allí el Señor cuando se abran los libros y se revise todo aquello, ¿verdad? Y se evalúen las acciones, se evalúen lo que hicimos y lo que no hicimos. Pero una de las cosas que va a haber y que va a abundar mucho, creo yo, en ese momento va a ser el autoengaño. Porque nos engañamos mucho, hicimos jugar a ser cristianos por un beneficio o porque nací en el evangelio y me adapté a un estilo de vida, pero no lo vivo. Yo puedo haber nacido en un hogar cristiano y de repente me acostumbré o me habitué a ese tipo de vida, pero no tengo una experiencia y un modelaje de vida en el sentido de que me voy a comportar de corazón como debería ser un creyente. Sino que, bueno, tengo que hacerlo de esta manera, pero mi corazón está muy alejado de mi acción. Mi corazón tiene que estar estrechamente vinculado con mi acción, porque es lo que Santiago aquí nos está diciendo. De nada hacemos oír y no hacer. Nos vamos a engañar. En vez de crecernos la nariz hacia afuera, como Pinocho, con el autoengaño tal vez la nariz nos vaya a crecer hacia adentro. Nadie lo va a notar, nadie lo va a ver, pero tú sabes de que te estás engañando a ti mismo. Y la nariz sigue creciendo hacia adentro. Y le salen hojitas y florecitas y quién sabe cuántas cositas más. Porque tú conoces, al igual que yo, en qué momento nos estamos engañando. Ahora, ¿cuáles serían las causas de esto? ¿Cuáles serían esas causas del autoengaño? Y las vamos a examinar porque son acciones que vamos cometiendo y vamos haciendo y vamos realizando y a veces no le prestamos atención. Fíjate tú, una de las causas son nuestras inseguridades. Nosotros crecemos y la misma vida nos va tallando tanto que se van sumando muchas inseguridades. Nos sentimos inseguros a la hora de hablar, nos sentimos inseguros aún de nuestros propios sentimientos, nos sentimos inseguros de lo que tal vez creo, pienso, me siento inseguro de lo que sé. Muchos profesionales salen de nuestras universidades y cuando van al campo laboral no saben qué hacer ni cómo hacer. ¿Producto de qué? De sus propias inseguridades en esta área de su vida. Ahora, esto ocurre cuando colocamos nuestra seguridad o lo que creemos nosotros que es nuestra seguridad en afirmaciones que hacemos. Yo soy así, yo creo que esto, yo creo que el otro. Cuando comienzo a fijar mi seguridad en conceptos errados o en afirmaciones erradas, entonces comienzo a construir muchas inseguridades en mí mismo, en mi propia fe inclusive. Y es allí donde comienza y puede dar inicio a un autoengaño, porque estoy creyendo cosas que no son reales de mí y me estoy autoengañando a mí mismo, porque tal vez tu capacidad es mayor y tú puedes hacer más cosas, pero esa inseguridad que ya queda allí. Otro aspecto importante que nosotros podemos extraer de una posible causa es que nos negamos a examinarnos a nosotros mismos. El apóstol Juan, en su primera carta, nos llama a evaluarnos a nosotros mismos. Dice que si ustedes no son de Dios, si andan en luz, pero dicen que son de luz y no andan en ella, entonces se mienten a ustedes mismos, están haciendo las cosas equivocadas. Me está llamando a autoevaluarme, autoexaminarme. Y eso tiene que ser a diario. Yo me tengo que evaluar, yo me tengo que examinar a mí mismo y decir que soy cristiano y no hacer lo que él dice, entonces estoy haciendo delante de la gente tal vez a Jesús mentiroso y a la palabra ineficaz. Hoy en día mucha gente no cree en el cristianismo por tantos testimonios, malos testimonios de algunas personas y dicen, bueno, pero es que para ser cristiano así no soy cristiano de esa manera. Claro, es una excusa que la gente coloca, un argumento que la gente coloca con la única intención de no buscar de Dios o que nadie lo invada en ese aspecto. Pero aquí lo que queda claro es
que debemos examinarnos a nosotros mismos. Si bien es cierto, pedirle al Señor que examine nuestro camino, pero nosotros examinarnos a nosotros mismos y ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos y decir, de verdad me estoy comportando como un creyente verdadero, de verdad que estoy haciendo las cosas correctamente, de verdad que estoy comportándome y conduciéndome como un hijo, como una hija de Dios. Yo tengo que evaluarme todos los días. Ahora usted dirá, ónchale, entonces eso es difícil, es complicado. No se trata de que es complicado. Todos estamos, como les dije, en un proceso de maduración, en un proceso de crecimiento. Unos van más adelante que otros, otros han avanzado más que otros, pero eso no quiere decir que el que va adelante me lleva tanta ventaja que no, yo no voy a poder ser cristiano. No, usted va a ir al paso donde el Señor mismo lo va llevando, pero siendo honestos desde su lugar, siendo honesto donde el puesto que va, siendo honesto en el transcurso de vida que lleva y en el estado de vida que tiene. Usted va a ser honesto consigo mismo. Oye, aquí me falta, pero no se quede de brazos cruzados si se da cuenta que en algún área le falta. Tome acciones al respecto. No se me quede de brazos cruzados. Porque si usted se queda de brazos cruzados a sabiendas que hay algo que tiene que trabajar y no lo hace, ese es otro asunto. Usted tiene que darse cuenta de que no está haciendo las cosas correctamente en alguna área de su vida y usted tiene que esforzarse por mejorar eso. ¿No sabe cómo hacerlo? Pregúntele a alguien. ¿Qué puedo hacer para mejorar esta área de mi vida? ¿Qué puedo hacer si esta situación se me presenta? ¿Cómo puedo resolver? ¿Qué me dice la Biblia al respecto? Y si no tiene alguien que le pueda responder, pues la tecnología está para apoyarnos en ella, no para que nos controle, sino apoyarnos en ella y buscar cómo superar tal cosa y buscarlo por allí. Ahí van a aparecer páginas de psicología, páginas de psiquiatría, páginas cristianas, páginas de autoayuda, en fin, van a salir muchas cosas. Usted puede tomar nota de ello, orarle al Señor y decirle que Dios le guíe en la verdad que usted requiere para entonces salir de ese asunto. Pero la autoevaluación o examinarnos a nosotros mismos es algo importante. No nos neguemos a esa posibilidad. No se niegue usted a la posibilidad de autoexaminarse. No se niegue a la posibilidad de evaluarse usted mismo en sus propias acciones. No hay nadie que lo conozca más que usted mismo en lo que está pensando, en lo que está haciendo, con las intenciones que está haciendo las cosas. No se niegue a esa posibilidad. Si usted se niega a esa posibilidad de examinarse a sí mismo, usted mismo se va a estar autoengañando, porque usted va a decir, no, estoy haciendo las cosas bien. Bueno, yo busco a Dios a mi manera. Bueno, yo creo que es así y así me voy a quedar. Cuando usted toma ese tipo de determinaciones, automáticamente le está abriendo puertas al autoengaño y se va a autoengañar y la va a pasar un poco mal, porque el autoengaño no trae nada bueno. El autoengaño le va a traer un poco de atraso. Otra cosa importante de las causas del autoengaño es no saber pensar. No saber pensar. Le voy a dar una referencia para que la lea en casa, el Salmo 101, verso 7, para que usted lo pueda leer en casa. El saber pensar es algo tan importante porque me va a librar a mí de falsos razonamientos. Yo tengo que aprender a pensar correctamente. Un pensamiento correcto trae bendición, un pensamiento correcto trae libertad, un pensamiento correcto me va a dar a mí la posibilidad, de disfrutar de una de las grandes verdades del Evangelio y es la libertad. Me va a permitir ser libre, me va a permitir experimentar ello. Me va a librar de la victimización si yo pienso bien y analizo bien lo que me está pasando. Porque una de las manifestaciones más claras que las personas pueden dar y la señal más clara que una persona puede dar que está siendo autoengañada es cuando se victimiza. Pobre de mí, a mí es el que me pasan todas las cosas, yo veo que toda la gente está bien, bueno, me está pasando esto, lo que yo estoy pasando no lo está pasando nadie, nadie me va a entender, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, yo estoy buscando del Señor, tanto que oro, tanto que leo la palabra de Dios.
sea, eso es victimización. Lo que me estás dando a entender es que no estás pensando bien acerca de ti mismo. Tienes un pensamiento un tanto cerrado y necesitas tener un pensamiento y una mente abierta para poder ver el cuadro completo y no ver una sola punta del cuadro. Hay personas que ven un solo puntico o una sola punta del cuadro y de todo el cuadro restante no le prestan atención. ¿Por qué? Porque quiero que todo se enfoque en mí. Eso no es saber pensar. Eso no es saber pensar. La cuarta cosa o cuarta causa, entre muchas causas del autoengaño, es buscar aprobación. Hay mucha gente que está buscando desesperadamente aprobación de otros, ser aprobado por el hombre en lo que está haciendo, en lo que cree, en lo que piensa. Que cuando alguien comenta algo y oye rápidamente, oye, tienes razón, de verdad te compadezco, de verdad lo que estás viviendo es demasiado fuerte, nadie lo puede soportar, sino solamente tú, estás con la persona indicada, dice. ¿Por qué? Porque me está dando aprobación, me está validando lo que yo estoy sintiendo, está validando lo que yo estoy padeciendo y eso para mí es importante. Pero aquel que te dice, no, chico, echa adelante, sacúdete, ora al Señor, clama al Señor, míralo de esta manera. No, yo me niego a mirarlo de otra manera porque lo estoy mirando de esta manera. Y comienzo entonces a buscar esa aprobación. Y es la aprobación o la búsqueda de aprobación no es otra cosa que luchar contra una sensación de vacío que hay en el corazón. Cuando tú luchas con esa o contra esa sensación de vacío, buscas llenarlo con cualquier otra cosa y buscas llenarlo con palabras que alimenten eso que tú crees. Y por eso se hace tan a veces selectivo. Este me dice esto, con este sí quiero hablar. Este me está diciendo esto, esto es lo que quiero oír. Esto no lo quiero oír. Esto sí lo quiero oír. ¿Por qué? Porque alimenta el gran vacío que yo tengo. Entonces comienzo desesperadamente a llenar esa sensación de vacío que hay en mi vida, porque estoy buscando aprobación. Pero cuando tú te confrontas con la palabra de Dios, hay lo que Santiago dice, que cuando eres un oidor solamente y no haces, te autoengañas, pero cuando tú oyes y haces lo que la Biblia te dice, aunque sea muy duro y muy fuerte y sacuda tus cimientos emocionales, intelectuales y espirituales, cuando eso lo sacude, entonces tú dices, no, esto no es así. Seguramente la Biblia quiere decir otra cosa en ese aspecto, ¿no? Pero lo que te está dando a entender es que esa sensación de vacío que hay, Dios la puede llenar, no con una aprobación que llene tu expectativa, sino con algo que tú tienes que hacer para poder salir adelante. Entonces, estas cuatro causas que te menciono generan autoengaño. Me autoengaño. Y me convierto tal vez como ese hombre que se mira en el espejo y se va y luego se olvida cómo era la cosa. Por eso es tan importante, amado, que cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, por muy dura que sea, y por más que golpee tu pensamiento, por más que golpee tus ideas, por más que golpee tu vida en cuanto a conceptos, por más que golpee en tus heridas, abre tu corazón, porque Cristo lo que está buscando es sanar, libertar. La Biblia dice claramente que si conoces la verdad te va a hacer libre. Y no se está refiriendo solamente a la escritura, se está refiriendo a la verdad de tu situación misma, a la verdad de tu vida, de tu situación, de tu contexto, de lo que estás viviendo. Cuando tú encuentras esa verdad, tanto bíblica como esa verdad del evento y del estado de vida donde estás, tú eres libre. Y te encuentras con uno de los fundamentos del evangelio, que es la libertad. Y cuando recibes esa libertad, entonces el panorama se te abre y dejas de ser esclavo de una idea, de un pensamiento y ser libre del mismo autoengaño en el cual nos hemos introducido
nos hemos introducido donde nadie nos introdujo. Solamente nosotros tomamos la decisión de autoengañarnos, creyendo cosas que no son como si fuese una realidad, y la creemos y la defendemos a capa y espada, pero simple y llanamente te estás engañando. Ahora, vamos a evaluar la fe y el autoengaño. En cuanto hablamos de mi fe y el autoengaño, hay una lucha fuerte interna dentro de nosotros cuando nos confrontamos con nuestras propias realidades y nos confrontamos con la palabra. Algunas personas se cierran rotundamente a internalizar la palabra y a ponerla en práctica, y todo aquello que hable acerca de eso prácticamente lo vetamos. No lo leo, no me confronto porque sé que Dios tiene la razón y con él no voy a poder luchar. Entonces yo cierro esa puerta y comienzo a leer otros pasajes que me refrescan mejor mi vida. De que Él es amor, de entender un poco más algunas otras cosas, algunos otros elementos, por ejemplo, la parte geográfica de la Biblia, por ejemplo, el paisaje, por ejemplo, los ejércitos, por ejemplo, la área política de la Biblia, la área social de la Biblia, el comportamiento de la iglesia, en fin, me entretengo en esos aspectos, pero todo aquello que toca mi herida o lo que tengo, entonces yo automáticamente lo cierro. Y es ahí donde me confronto con la primera cosa, que son mis debilidades. Mis debilidades. El Señor nos habla de que Él perfecciona su poder en nuestra propia debilidad, en nuestras propias situaciones en las cuales no podemos. Pero algo que yo quiero que nosotros cambiemos un poco el concepto aquí es que cuando el mismo enemigo conoce nuestra debilidad, él conoce dónde somos tal vez débiles y él nos ataca allí por medio de esa debilidad, es porque es la única área que él puede atacar en tu vida. El resto de las áreas, tal vez porque está fuerte o estás claro, no las va a atacar, pero él va a atacar esa debilidad. ¿Para qué? Para ganar ventaja, que es lo que dice la Biblia, que conozcamos las artimañas de él para que no ignoremos sus artimañas y que no le permitamos que él gane ventaja. Ahora bien, cuando ataca mi debilidad, es lo único que él me está atacando. Date cuenta que no hay otra cosa que esté atacando sino tu área débil. Trabaja en ello. Tienes una sola área débil o dos áreas débiles, ataca en ello. Lo demás aparentemente está fortalecido. Y es ahí donde a veces entramos en un dilema o en un conflicto. Es que soy débil, Señor. Me está atacando mi debilidad. El enemigo me conoce. Y me quedo ahí, me quedo atrapado. Y comienzo a interpretarlo de una manera errónea y me autoengaño a mí mismo. Comienza el proceso de autoengaño. Y él usa eso para entonces paralizarnos y dejarnos allí un buen rato atados. Es como la historia del elefante, que le ponen una cadena al pie y queda ahí. Lo que lo sostiene es un clavito, una cosa allí, a un animal tan grande, tan pesado y tan fuerte, y lo sostiene eso. Y queda allí. Y a veces son cosas tan pequeñas que nos mantienen atados y nos quedamos allí paralizados. La otra cosa que yo veo que entra en conflicto en cuanto a mi fe y el autoengaño es la exaltación del pasado. Tenemos una cultura dentro del pueblo evangélico a exaltar mucho el pasado, de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, de lo que lo hemos experimentado. Señores, ya lo pasado es una historia que se escribió y todo lo demás, no la vas a poder modificar. Porque aquel que me diga que va a modificar el pasado y que modificó su pasado me va a tener que dar una clase a mí como un niño de 5 o 6 años para poderla entender. Porque yo no entiendo eso. O sea, el pasado, mi amado hermano, hermana, quedó allí. ¿Cometiste errores? Sí. ¿Te fue bien en algunas decisiones? Bien. Algunas decisiones no fueron las correctas y estás pagando tal vez o pagaste una consecuencia acerca de eso. Listo. Pero ¿para qué seguir martirizándote con todo eso? Quedó allí. No vivamos exaltando el pasado, porque exaltar el pasado es crear una realidad o un presente totalmente erróneo de nuestra vida. Es que yo viví esto, yo lo pasé
y seguimos abrazando el bendito pasado y está afectando tu presente y por ende pues tu futuro. Tu presente no va a estar bien y no vas a estar bien en tu presente y tu presente siempre será un presente de dolor, de frustración y algunas veces de desesperación. La otra área que tiene que ver con fe y autoengaño que puedo notar y que he venido estudiando el asunto es exaltar la duda. Exaltar la duda, y eso me va a llevar a mí a tener un presente con mucho miedo y con mucho temor. Cuando me convierto en un exaltador de la duda, que todo es duda, que todo lo pongo en tela de juicio, que todo no me convence y todo lo demás, entonces hago que mi presente sea un presente de mucho temor, donde no espero nada bueno en él y donde todo me va a salir mal y donde todo lo veo mal. ¿Por qué? Porque mi presente está condicionado a una exaltación de la duda siempre. Y es allí donde muchas personas comienzan el proceso de autoengaño, porque el presente es Cristo en tu vida. El presente es el Señor, tu verdad hoy es el Señor. O sea, nada va a pasar si el Señor no lo permite. Tu presente es Cristo. Tu presente no viene siendo otra cosa u otro elemento de lo que Dios permite en tu vida hoy. Eso no tiene nada que ver con eso, pero en muchos de nosotros exaltamos la duda y todo lo ponemos en tela de juicio. Señores, vas a tener un presente temeroso. Vas a tener un presente de mucho pesimismo. Por eso es que hay tanta gente en la calle pesimista. Ay, no sé. Bueno, tocará esperar morirse. Tocará esperar que esto, que aquello. Y empezamos a manifestar un temor. Tampoco vamos a caer en una actitud positivista extrema, ¿verdad? Porque tampoco es el positivismo, no es bueno. Sí es bueno ser positivo, pero el positivismo como filosofía no es bueno. ¿Por qué? Porque dice que nada es malo si te mantienes positivo y si tienes una mente positiva, un lenguaje positivo, una actitud positiva, un lenguaje corporal positivo, vas a traer lo bueno, vas a traer lo positivo, vas a traer aquello. Eso no es verdad, porque Cristo a nosotros nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Ahí echamos por tierra la filosofía del positivismo. ¿Por qué? Porque Cristo nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque ya yo vencí al mundo. Es decir, vamos a tener algunas adversidades y algunas situaciones que no van a salir muy buenas y que no van a ser muy buenas en nuestro presente, pero tenemos la plena confianza y seguridad en Cristo de que enlazaríamos aquí Romanos y diríamos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces comenzamos a hilar la idea del presente del cristiano conforme a lo que el Señor dice, conforme a lo que los apóstoles desarrollaron en el concepto inicial, y entonces podemos tener la teología del presente, que sería una teología de que hay cosas que me van a salir bien, hay otras adversidades que se me van a presentar, pero si amo a Dios, Dios va a convertir las cosas malas en buenas y voy a ser un vencedor en Cristo Jesús. Y comienzo a hilar la teología del presente y establecer algunos principios que me permitan a mí moverme en un presente. Pero es ahí donde comienzo a tener una verdad y una realidad en mi vida. Pero el asunto está en no caer en exaltar la duda en el día a día. ¿Ok? Podemos ver una realidad y esa realidad, mira, no está muy buena el panorama. Ah, pero es donde el Señor, viene la palabra del Señor en mi vida, me trae claridad y permito entonces que esa verdad camine en mí y comienzo a experimentar esa bendición. Me autoengaño igualmente por mi incapacidad de poder manejar o reconocer cosas desagradables. Eso es algo que lo anoté de un hombre que me gustó mucho, esa frase. Dice, me autoengaño por mi incapacidad de poder manejar o reconocer cosas desagradables.
cuando uno le cuesta a veces eso, enfrentar esos momentos duros o desagradables, comienzo a manifestar esas situaciones y me autoengaño por esa misma incapacidad, por manejar o reconocer esos errores o de esas cosas desagradables. Yo tengo que tener algo que hemos llamado y que se llama el criterio. El criterio. Tener criterio de lo que estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo. Y como cristianos tenemos criterio sumado a todo lo que hemos leído, aprendido y formado en lo secular. Métele a esto la palabra de Dios y te da un criterio mucho más amplio y vas a tener un criterio mucho más claro de las cosas que puedan estar pasando en ti o fuera de ti. Ahora, voy cerrando. ¿Qué hacer? Porque no vamos solamente a quedarnos hasta allí. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos y cómo enfrentamos esta situación? La primera cosa es no justificarse con el uso de las excusas. Es lo primero. Lo primero que tenemos que evitar en este asunto es las excusas. Las excusas no pueden estar presentes en esta manera de poder enfrentar y salir del autoengaño. La excusa no va a ser buena y por lo general es lo que más usamos. Nos justificamos con el uso de las excusas y comenzamos los procesos de uso de excusas de una manera desmedida. No, es que es por esto, es por aquello, no, es por fulano, no, es que fueron decisiones que tomé, o fueron opiniones que oí, o fueron cosas que dijeron de mí. Son meramente excusas. Meramente excusas que las estás usando para justificarte del momento de autoengaño que estás viviendo a ti mismo. Es por eso que el Señor nos confronta con nuestra realidad en su palabra, porque la palabra tiene muchas, tiene la capacidad de poder abarcar muchas áreas de mi vida, no solamente la espiritual. La palabra tiene la capacidad de abarcar mi área emocional, tiene la capacidad de abarcar mi área relacional, mi área laboral, mi área de la casa, aún mi área como niño, que la dejé hace muchos años, pero la palabra de Dios trae a mí una claridad para enfrentar algunas cosas de niño que viví, tal vez maltrato, tal vez heridas, abuso sexual o abuso psicológico, lo que sea. Pero la palabra en mi presente me trae entonces perdón y gracia para salir de esos recuerdos dolorosos que me mantienen esclavizados a mi pasado. Y entonces viene Cristo con su verdad, con su gracia y me trae libertad. Y puedo perdonar. Al perdonar soy libre de aquel recuerdo doloroso. Lo recordaré como una experiencia y me ayudará a hablarles a otros del peligro que puede correr un niño quedando solo en un lugar X, aún con personas de su misma sangre. Porque para nadie es un secreto que en alto porcentaje los abusos sexuales ocurren de gente muy cercana a los niños. Eso usted puede buscarlo en cualquier país y eso es así. Los niños que son abusados sexualmente siempre son por su entorno. La gente que está más cercana a ellos, hermanos, tíos, amigos muy cercanos a la familia, gente muy cercana. Ok, ¿qué otra cosa hacer? Mire bien las cosas, observe bien lo que está pasando, pero más allá, ¿dónde está la distorsión? Evalúe bien lo que está pasando, pero observe bien la distorsión que usted está ocasionando a la hora de ver lo que está viviendo y emite una opinión. Vea dónde está la distorsión. Vea dónde está la distorsión. Y si no la puede ver, abra su corazón a otra persona y dígale, epa, ¿cómo ves tú esto? Eso se llama ser vulnerable. Una de las cosas que a nosotros nos cuesta más es mostrar nuestra propia vulnerabilidad y decirle a alguien, quiero que me ayudes en esto y quiero que me evalúes en esto. ¿Por qué? Porque no puedo, no sé. Entonces, esa vulnerabilidad
que hoy en día a veces hoy en día se está hablando dentro de la iglesia y más que todo para el liderazgo, para los pastores, ser vulnerable y mostrarse tal cual como son y mostrar sus áreas más débiles y sus áreas donde necesita apoyo y ayuda. ¿Por qué? Porque el pastor no se lo sabe todo, porque no puede residir todo en el pastor, porque no puede ser todo que gire en torno al pastor, sino que tiene que girar todo en torno a Cristo, porque es lo que la Biblia nos dice. Todo debe girar en torno a Cristo. Todos y cada uno de nosotros nos necesitamos. Así como tú necesitas acompañamiento, necesitas que alguien ore por ti, necesitas alguien que te oiga, necesitas orientación, igualmente nosotros como pastores lo necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos en la misma condición, en el mismo nivel. Somos humanos. Esto, el ministerio no da una superpoder, ni da una capa, ni nos permite ser superhéroes. Simple y llanamente tenemos una responsabilidad, pero somos humanos. Y la misma Biblia que tú lees, la misma Biblia leo yo. Las mismas advertencias que la palabra de Dios te da, a mí también el Señor me la da. Las mismas palabras que Dios permite que tú leas día a día, las mismas las leo yo. Y me dice las mismas cosas que yo tengo que cambiar y tengo que hacer. La otra cosa que yo quiero que tú hagas es que vigiles tu perfeccionismo. Vigila tu perfeccionismo. Hay veces que somos tan perfeccionistas en tantas cosas. Y no, óigame, no estoy hablando de orden, aunque muchas de esas cosas entran, sino a veces en los mismos estándares que nos han colocado a nosotros desde arriba. A nosotros nos han colocado estándares muy fuertes, nos han dicho que debería ser el comportamiento de esta manera, debería ser de la otra manera. Y ese perfeccionismo al final nos lleva a sentir, nos lleva a manifestar rabia. ¿Por qué? Porque nos exigieron tanto de pequeño, nos pusieron unos estándares tan altos que comienzo entonces a sentir rabia. Debo vigilar mucho eso del perfeccionismo. Y otra cosa importante, tengo un corazón perdonador. Perdona. Tengo un corazón que perdone, un corazón que esté entrenado para perdonar. No un corazón que tenga que perdonar por obligación, sino un corazón entrenado para perdonar. Eso es lo más maravilloso que puedes permitir tú a nivel de tu corazón, que tu corazón tenga la capacidad de perdonar. Y quiero concluir con esto y ya va a aparecer tal vez el plan de acción para tu vida en esta semana y que puedas poner por obra. Y yo resumiría todo esto en esas palabras. Vamos a verlas allí. Y quiero que hoy resumamos todo esto. Practicaré hoy lo que proclamo creer. Practicaré hoy lo que proclamo creer. Creer es hacer. Creer es hacer. ¿Ok? Entonces yo proclamo hoy practicar. Yo practico hoy lo que proclamo creer. Yo me decido y dígalo todos los días. Mañana cuando usted se levante, hoy practicaré lo que proclamo creer. Esa es una buena cucharada para vencer el autoengaño. Esa es una muy buena medicina para vencer el autoengaño. Practicar lo que usted proclama creer. Usted dice que usted cree en esto, cree en el Señor, su palabra, en este versículo y tal cosa. Practíquelo. Practique lo que proclame creer. Así que bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Ya nuestros niños están acá con nosotros.